Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva cápsula asociada a función trigonométrica. Dice, la corriente I en ampere que fluye por un circuito de corriente alterna, CA, en el tiempo t es lo que ahí aparece. Y tenemos que calcular su periodo, su amplitud y graficarla para dos periodos. Entonces, identificando la función, podemos identificar que A es la constante que acompaña a la función, que en este caso sería 220. Entonces aquí tenemos la amplitud de la función. Por otra parte, el periodo es 2pi dividido 30pi. Al simplificar los pi, me queda simplemente 2 sobre 30. Pero esto también es posible simplificando, quedándome 1 y 15. Un quinceavo. Entonces, su periodo es de 1 sobre 15. Recuerden que el periodo es lo que se demora en formar un ciclo. Entonces, nuestra idea es que podamos graficar primero un ciclo y después repetirlo. El tiempo. Y aquí tenemos la corriente en el tiempo. Entonces, podemos identificar que el seno, recuerden que la función seno fluctúa entre -1 y 1, ¿cierto? Y adicionalmente, tiene una amplitud de 220. Entonces, tenemos que tratar de graficar esta expresión. Por lo tanto, si el tiempo es igual a 0, yo voy a obtener que el seno, que I de 0, va a ser 220 por el seno de pi sextos. Aquí es muy importante que su calculadora esté en radianes. Entonces, yo coloco pi sextos y calculo el seno, me va a dar 1/2. Y 1/2 dividido, perdón, el 1/2 por los 220 me va a dar 110. Eso quiere decir que cuando t sea 0, esto va a ser 110. Voy a poner aquí 100, 200, 110, por aquí. Ahí voy a estar. Entonces, ahora veamos qué ocurre en t igual 1. Y de 1 sería 220 por el seno de 30pi más pi sextos. Por lo tanto, pi sextos más 30pi nos va a dar 181 sobre 6pi. Si a esto le calculamos el seno y lo multiplicamos por 220, creo que no me salió. A ver, 30pi es 30 por pi más pi sextos. Perfecto. Y el seno de ans me da lo mismo para 1.
Tengo la calculadora en radianes. 30 pi más pi sextos. Me da exactamente lo mismo en 1. Qué raro. Lo que sí podríamos hacer es, vamos a borrar el de 1 y sabemos que nos vamos a demorar 1 sobre 15 en dar un ciclo. Por lo tanto, 1 sobre 30 es la mitad del ciclo. Ah, quizás ya dio un ciclo completo. Por eso me da lo mismo. 1 dividido 15 es 0,066. Entonces tiene que ser un número muy chiquitito. Entiendo. Entonces, claro, nos va a dar lo mismo porque obviamente ya generó el mismo ciclo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuándo se forma la amplitud más alta, cuándo esto se hace máximo y en función de esto cuándo se hace mínimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, esto va a ser máximo cuando el seno sea 1. Entonces tenemos que ver cuándo el seno se hace 1. Entonces el seno de 30 pi t más pi sextos me tiene que dar 1. Voy a aplicar el seno a la menos 1 y me quedaría 30 pi por t más pi sextos es igual al seno a la menos 1 de 1. Entonces si coloco shift seno de 1 me va a dar pi medios. Entonces 30 pi t va a ser igual a pi medios menos pi sextos. 30 pi por t va a ser ese pi medios menos pi sextos, que es pi tercios. Por lo tanto, el tiempo va a ser máximo cuando el tiempo sea equivalente a 1 sobre 90. Ahí va a ser máximo, en 1 sobre 90. Por lo tanto, vamos a tener que arreglar esto. Vamos a poner aquí 1 sobre 90. Porque va a ser máximo. Entonces, en 1 sobre 30 debería darme 0. Porque sería la mitad del ciclo. Y sabemos que en 1 sobre 15, que está como por aquí, es un ciclo completo. Así que tendríamos que ahora buscar dónde está el mínimo. Por lo tanto, tenemos que identificar el seno de 30 pi t más pi sextos, pero cuando esto vale menos 1. Entonces vamos a aplicar el seno a la menos 1, quedándonos 30 pi t más pi sextos, y aquí hay que tener cuidado. Shift seno de menos 1 me va a dar menos pi medio. Entonces tenemos que identificar cuándo ese pi medios, que es negativo, que es menos 1, también me genera un menos 1 con otro grado. Y en este caso sería el 3 pi medios. ¿Por qué? Porque estoy tomando el eje positivo. Por lo tanto, voy a tener
30 pi por t es igual a 3 pi medios menos pi sextos. Entonces, 3 por pi medios menos pi sextos. Voy a tener 30 pi t es igual a 4 pi tercios. Así que me quedaría 4 dividido 3 dividido 30. Y eso me va a dar 2 sobre 45. El tiempo va a ser 2 sobre 45. Eso quiere decir que por aquí debería ir el 2,45. Entonces, en ese punto se acaba un ciclo. Ese sería el punto más alto y este sería el punto más pequeño. Y de esa forma podemos tener un ciclo. Ahora, hay que tener en consideración que por aquí pasa el punto. Así que debería ser algo así. Y hay que considerar que la amplitud es 220. Por lo tanto, vamos a tener algo de este estilo. La curva debería ser algo así. Ahí. Pero ahí tengo un ciclo. Entonces este se debe de ir repitiendo. Entonces la idea es que ustedes hagan el segundo. ¿Sí? Entonces ahí podemos determinar un ciclo. Aquí les voy a colocar que esto es un ciclo. Un ciclo. Pueden hacerlo, incluso pueden hacer medio ciclo por acá y otro ciclo la mitad de acá. O simplemente hacen uno aquí y el otro acá. También pueden ir haciendo esa expresión. Evidentemente aquí esto va a ser un poco más extenso, ya que este no pasa aquí justo por el origen. Debería ser algo así. Quizás un poquito más allá. Y el problema 2, este tiene un extra. Dice, el voltaje V producido por el generador de corriente alterna es lo que ahí se presenta. ¿Cuál es la amplitud y cuál es el periodo? Si consideramos la amplitud, es 220. Si consideramos su periodo, va a ser 2pi dividido 120pi. Así que el periodo va a ser 1 sobre 60. Me dice, grafique V para dos periodos comenzando con t igual 0. Entonces aquí ocurre que si el tiempo me da 0, ¿cierto? Si el tiempo es 0, esto es 0. Y el seno de 0 es 0. Así que esto parte del origen. Este sí o sí va a partir del origen. Por lo tanto, ya que parte del origen, yo puedo inmediatamente decir que esto es un ciclo. Y ustedes pueden dibujar el segundo. Este es el tiempo. Esto va a ser el voltaje en el tiempo. Y resulta que la amplitud es 220. Así que ese punto es 220 y ese punto es menos 220. Si queremos calcular estos puntos, esos tiempos, donde esto vale 0, ¿cierto? Podemos calcular el periodo que es 1 sobre 60. Así que esto es 1 sobre 60. Pero si ese 1 sobre 60 lo dividimos por 2, vamos a tener medio ciclo. Así que esto es 1 sobre 120. Para poder determinar estos puntos, debemos calcular, al igual que en el problema anterior, los valores de t para que eso se cumpla, para cuándo la función es máxima y cuándo la función es mínima. Entonces,
volviendo al problema anterior, el seno de teta va a ser menos 1 y 1. Aquí vamos a tener un mínimo y aquí vamos a tener un máximo. Si lo hacemos para esta ocasión, tendremos el seno de 120 pi t me tiene que dar 1. Si aplicamos el seno a la menos 1 o el arcoseno, tendremos 120 pi t es igual al seno a la menos 1 de 1. 120 pi t me va a dar pi medios. Así que de esta forma el tiempo, cancelando los pi, me va a quedar 1 sobre 240. Así que este punto debería ser 1 sobre 240. Y de igual forma, si quiero calcular el seno de 120 pi t, cuando es menos 1, nos va a pasar exactamente lo mismo que en el problema anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no estoy tomando el eje negativo. Así que me quedaría 120 pi t y aquí me queda 3 pi medios. Entonces pi t, se me van los pi y me quedaría 1 sobre 80. Por lo tanto, este punto sería 1 sobre 80. Y si se dan cuenta, este no tiene desfase, como el problema anterior, porque este no tiene C. No tiene C. Entonces hay que ver C sobre D. C sobre B. Y ahí me da el desfase. Entonces, ya hicimos el A, hicimos el B. Y dice, si está representada por una resistencia de R igual 10, ¿cuál es la corriente? Entonces, por la ley de Ohm, nosotros tenemos que el voltaje es la corriente por la resistencia. Eso quiere decir que la corriente va a ser el voltaje dividido la resistencia. Pero el voltaje es una función, así que I de t va a ser 220 por el seno de 120 pi t dividido por 10. Así que la función de corriente en el tiempo es de 22 por el seno de 120 pi t. Y ahí tengo la función. ¿Cuál es la corriente? Esa. Y después dice, ¿cuál es la amplitud y el periodo de la corriente I? Y hay que graficarla. Entonces, en base a esa información, la amplitud sería 22 y el periodo es exactamente el mismo. Sería 2pi sobre 120 pi, así que me quedaría 1 sobre 60. Entonces, si la quiero graficar, voy a obtener la misma gráfica, así que la voy a copiar. Ups. No. Copiar. Vamos a ver si ahora se copia bien. Ahora sí. Va a ser esto mismo. Pero la diferencia es que esta función ya no va a ser 220 y va a ser un poco más chata. Debería ser algo así. Si aquí estaba el 220, debería ser algo como por ahí. 22. Así que va a ser así. Va a ser mucho más chatita. Y ahora, en vez de tener el voltaje,
vamos a tener la intensidad de corriente. Entonces, las gráficas cambian. Como hay que calcular 2 periodos, el segundo se los dejo a ustedes. Y con eso finalizamos el problema. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.